Le dijeron que era demasiado joven, demasiado pobre, demasiado ingenuo. Se rieron en su cara cuando mostró sus dibujos. Pero lo que nadie sabía es que ese niño llevaba en sus manos un secreto que iba a hacer temblar a toda una industria. «¡Fuera de aquí, niño! ¡Este no es lugar para que vengas a jugar!» La voz de Gustavo Paredes retumbó por todo el taller AutoElite con tanta fuerza que los 3 mecánicos que trabajaban al fondo dejaron lo que estaban haciendo para mirar. Un cliente que esperaba en la recepción levantó la vista del teléfono. Y Mateo Rivas, un niño de 12 años con un overol azul manchado de grasa y una carpeta de cartón apretada contra el pecho, se quedó de pie en medio de ese taller reluciente, como si el suelo debajo de él estuviera hecho de cristal y un solo paso en falso pudiera romperlo todo. Pero no retrocedió. Había caminado 6 cuadras bajo el sol para llegar hasta ahí. 6 cuadras desde el taller viejo de su abuelo, con el techo de lámina y las paredes manchadas, hasta ese lugar de pisos brillantes y luces blancas que parecía más una sala de exhibición que un taller mecánico. Había ensayado frente al espejo del baño lo que iba a decir. Se había peinado. Se había lavado las manos 3 veces, aunque las manchas de grasa nunca se iban del todo. Y ahora Gustavo Paredes, el dueño de AutoElite, un hombre de 45 años con camisa planchada y reloj costoso, lo miraba desde el otro lado del mostrador como quien mira una mosca que se coló por la ventana. «Señor Paredes, solo necesito 5 minutos», dijo Mateo. La voz le salió firme. Pequeña, pero firme. «Tengo algo que mostrarle». «¿5 minutos?» Gustavo cruzó los brazos y miró hacia sus empleados buscando público para lo que venía. ¿Escucharon eso? El nieto de don Ignacio viene a quitarme 5 minutos de mi vida. A ver, niño, sorpréndeme. ¿Qué tienes ahí? Un dibujo, una tarea del colegio. Ramiro Soto, uno de los mecánicos, se recargó en un auto con los brazos cruzados y una media sonrisa que ya anticipaba el espectáculo. Junto a él, otro mecánico más joven, Tomás Aguirre, sacó un trapo y se limpió las manos sin dejar de mirar. Solo uno, Esteban Quiroga, el más callado del grupo, se mantuvo a distancia, observando con una expresión que no era burla ni interés. Era algo parecido a la incomodidad. Mateo abrió la carpeta de cartón. Adentro había hojas de cuaderno cuadriculado, llenas de diagramas dibujados a mano con tinta azul. Circuitos, válvulas, cámaras de combustión, flechas que indicaban flujos de hidrógeno, todo trazado con la precisión torpe de un niño de 12 años que entiende conceptos que no debería entender a su edad. «Estoy desarrollando un motor que funciona con agua», dijo Mateo y puso los diagramas sobre el mostrador como quien pone las cartas sobre la mesa. Usa un proceso de electrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno se canaliza como combustible hacia una cámara de combustión modificada. Mi abuelo y yo llevamos semanas trabajando en el prototipo y creemos que puede funcionar. Vine a preguntarle si le interesaría invertir en el proyecto. El silencio duró 2 segundos. Después vino la risa. No fue una risa pequeña. No fue una sonrisa contenida. Fue una carcajada abierta, pesada, que salió del pecho de Gustavo Paredes y contagió a Ramiro Soto como una chispa contagia pólvora. Los dos se rieron con ganas, sin filtro, sin piedad. Tomás Aguirre bajó la mirada, incómodo, pero no dijo nada. El cliente de la recepción volvió a su teléfono como si nada estuviera pasando. «¡Un motor de agua!», exclamó Gustavo, dándose una palmada en el muslo. «Ramiro, ¿escuchaste bien? El niño quiere hacer un motor de agua. ¿Qué sigue? ¿Un avión de papel que llegue a la luna? Tal vez la próxima vez trae un motorcito de juguete», agregó Ramiro, y su risa fue más filosa, más intencional. Mateo no se movió. Sus dedos apretaron el borde de la carpeta con tanta fuerza que el cartón se dobló. Podía sentir el calor subiendo por su cuello, inundándole las orejas, empujándole las lágrimas hacia los ojos. Pero no iba a llorar. No ahí, no frente a ellos. Gustavo se inclinó sobre el mostrador, acercando su cara a la del niño. El olor de su colonia era fuerte, abrumador, como todo en ese lugar, y habló despacio, como si le estuviera explicando algo a alguien que no tiene la capacidad de entender. «Mira, Mateo, yo conocí a tu abuelo antes de que tú nacieras. Don Ignacio es un buen hombre, un hombre honesto. Pero seamos realistas,
Su taller está cayéndose a pedazos, no tiene clientes. Y ahora, en vez de aceptar la realidad, te mete ideas locas en la cabeza. ¿Un motor de agua? Eso no existe. No va a existir. Y menos va a salir de un taller de lata en las afueras de Córdoba. ¿Entiendes lo que te digo? Cada palabra fue un ladrillo. Y Gustavo las fue poniendo una sobre otra, construyendo un muro entre Mateo y sus sueños con la tranquilidad de quien cree que está haciendo un favor. Así que hazme caso, niño. Vuelve a tu casa, estudia, saca buenas notas y deja la mecánica para los que saben, porque esto, señaló los diagramas con un dedo despectivo, esto no es mecánica, esto es fantasía. Mateo recogió sus hojas del mostrador. Las acomodó dentro de la carpeta con cuidado, una por una, como si fueran documentos valiosos, porque para él lo eran. Levantó la mirada hacia Gustavo, y lo que pasó después hizo que Esteban Quiroga diera un paso involuntario hacia adelante. Mi abuelo me enseñó algo que usted probablemente nunca aprendió, señor Paredes. La voz de Mateo ya no era pequeña, era clara, afilada, como el sonido de una llave de tuercas que encaja perfecto en la pieza correcta. Un motor no necesita ser grande para ser poderoso, solo necesita la chispa correcta. Y esa chispa ya está encendida. Silencio. Gustavo abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Fue apenas un instante, medio segundo de desconcierto, antes de que recuperara su sonrisa y agitara la mano en el aire como espantando un mosquito. «Vete a casa, niño». Mateo dio media vuelta y caminó hacia la puerta. No corrió, no arrastró los pies. Caminó con la espalda recta y la carpeta de cartón bajo el brazo. Al pasar junto a Esteban Quiroga, sus miradas se cruzaron por un instante. El mecánico callado no dijo una palabra, pero algo cambió en sus ojos. Algo pequeño, casi invisible, como el primer clic de un engranaje que está a punto de poner en marcha una máquina entera. La puerta de vidrio se cerró detrás de Mateo, y el sol de la calle lo golpeó como un abrazo caliente. Caminó una cuadra completa antes de que las piernas le empezaran a temblar, 2 cuadras antes de que la vista se le nublara, y al llegar a la tercera cuadra, se sentó en el cordón de la vereda, con la carpeta sobre las rodillas, y dejó que el llanto viniera. No lloró fuerte. Los niños que han aprendido a ser fuertes demasiado pronto, nunca lloran fuerte. Lloró en silencio, con los hombros sacudiéndose y las manos apretadas sobre esos diagramas que había dibujado con tanta ilusión, y se preguntó por primera vez si Gustavo Paredes tendría razón, si todo esto era una fantasía, si debería guardar la carpeta, olvidarse del motor y aceptar que su lugar en el mundo era otro. Y habría seguido llorando, habría seguido dudando, pero su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Valentina Ocampo, su compañera del colegio, la única persona de su edad que sabía del proyecto. Decía simplemente, «¿Cómo te fue?». Mateo miró el mensaje durante un largo rato. Se secó la cara con la manga del overol y respondió, «Mañana te cuento. Todavía no terminé». Se levantó del cordón y siguió caminando hacia el taller de don Ignacio. Cuando llegó, el taller estaba en penumbras. Solo una lámpara de mesa alumbraba el rincón donde su abuelo trabajaba. El olor a grasa y metal lo recibió como siempre, como un abrazo que no necesitaba brazos. Y ahí estaba don Ignacio, sentado frente al motor, con una pieza entre las manos y la concentración de un cirujano en medio de una operación. «Abuelo». Don Ignacio no levantó la mirada. Siguió ajustando algo diminuto dentro del motor con un destornillador de precisión. Fui al taller de Paredes. Las manos de don Ignacio se detuvieron, solo por un instante. Después siguieron trabajando. ¿Y qué pasó? Se rieron de mí, de los diagramas, del proyecto, de ti. El destornillador se posó sobre la mesa con un sonido suave. Don Ignacio se quitó los lentes, los limpió con el borde de la camisa y se los volvió a poner. Ritual que Mateo conocía bien. Significaba que lo que venía era importante. «Ven, siéntate». Mateo arrastró un banco de madera y se sentó junto a su abuelo. El motor estaba entre los dos, sobre la mesa vieja de trabajo, como un paciente en una camilla esperando a despertar. «Te voy a contar algo que nunca te he contado», dijo don Ignacio, y su voz tenía ese tono grave que usaba cuando hablaba de cosas que le pesaban en el pecho. «Cuando tu papá era joven, más o menos de tu edad, yo lo traje a este taller. Le enseñé todo lo que sabía.
Las herramientas, los motores, la forma de escuchar lo que un motor te dice cuando algo anda mal, y él aprendió rápido. Era talentoso, tanto como tú. Mateo contuvo el aliento. Su abuelo casi nunca hablaba de su padre, pero un día alguien le dijo que ser mecánico no era suficiente, que este taller no era suficiente, que él merecía más, y tu papá le creyó. Se fue a buscar ese más, y lo que encontró fue un vacío que no supo cómo llenar. Don Ignacio se volteó y miró a Mateo directamente a los ojos. Los del viejo estaban húmedos, pero no caía ninguna lágrima. Las estaba sosteniendo con la misma fuerza con la que había sostenido llaves de tuercas durante 50 años. Yo no pude retenerlo, Mateo. No encontré las palabras, y cargué con esa culpa durante mucho tiempo. Hasta que un día, un niño de 8 años entró a este taller, agarró un destornillador y desarmó un carburador sin que nadie le enseñara cómo. La voz de don Ignacio se quebró, solo un poco, como una grieta fina en una pared que ha resistido demasiado. Ese día entendí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad, no para retener a alguien, sino para impulsar a alguien, para hacer lo que no hice con tu padre, creer de verdad, con todo, con cada peso ahorrado, con cada hora en este taller, con cada pieza que conseguimos, porque tú no eres una fantasía, Mateo, tú eres lo más real que tengo. Mateo no pudo contenerse más. Las lágrimas cayeron sobre el metal frío del motor como gotas de lluvia sobre tierra seca. Se abrazó a su abuelo con una fuerza que no parecía posible para un cuerpo tan pequeño. Y don Ignacio lo sostuvo como se sostiene lo más valioso del mundo, con las 2 manos, con cuidado y con la certeza de que jamás lo iba a soltar. Se quedaron así durante un tiempo que ninguno de los dos contó. El taller en silencio, la lámpara alumbrando apenas, el motor esperando. Cuando Mateo finalmente se separó, don Ignacio se limpió la cara con el trapo más cercano, el mismo que usaba para limpiar piezas de motor, y soltó una risa corta que le devolvió el color al momento. Bueno, basta de lágrimas. Las lágrimas no encienden motores. Mateo sonrió. Una sonrisa rota, húmeda, pero real. Abuelo, ¿de verdad crees que puede funcionar? Don Ignacio señaló el motor con la cabeza. Mientras estabas fuera, hice los últimos ajustes. La válvula de entrada está calibrada, el sistema de electrólisis está sellado y la cámara de combustión ya tiene la modificación que diseñaste. Los ojos de Mateo se abrieron como si alguien hubiera encendido todas las luces del mundo al mismo tiempo. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que mañana lo encendemos. El corazón de Mateo latió tan fuerte que pudo sentirlo en la garganta, en las manos, en las puntas de los dedos. Mañana, llevaban semanas trabajando en ese motor, semanas de cálculos, de pruebas, de piezas que no encajaban hasta que encajaban. Y ahora su abuelo le estaba diciendo que estaban listos. Pero necesito que me prometas algo, agregó don Ignacio, y su tono volvió a ser serio. Pase lo que pase mañana, funcione o no funcione, tú no vas a dejar de intentar. Porque un motor puede fallar 100 veces, pero el día que el mecánico se rinde, el motor muere para siempre. Mateo asintió. Te lo prometo, abuelo. Don Ignacio sonrió. Ahora ve a dormir. Mañana va a ser un día largo. Mateo caminó hacia la puerta del taller, pero antes de salir, se detuvo. Volteó a ver el motor una última vez. Ahí estaba, sobre la mesa vieja, rodeado de herramientas y manchas de aceite, conectado a un sistema de tubos y cables que parecían las venas y arterias de un corazón que todavía no latía. Y en voz baja, tan baja que ni su abuelo pudo escuchar, Mateo susurró: «Mañana vas a rugir». Esa noche, Mateo se quedó mirando el techo de su habitación durante horas. Los diagramas pegados en la pared ya no parecían dibujos, parecían mapas. Mapas hacia un lugar que todavía no existía, pero que él podía ver con los ojos cerrados. Su madre, Carmen, abrió la puerta con cuidado y asomó la cabeza. ¿Sigues despierto, mijo? No puedo dormir. Carmen se sentó al borde de la cama. Tenía ojeras profundas y el suéter gastado de siempre. Llevaba semanas preocupada por las cuentas, por el taller que cada día tenía menos clientes, por un futuro que parecía encogerse. Pero esa noche no habló de dinero ni de problemas. Solo le acarició el pelo a su hijo
y le dijo algo que Mateo iba a recordar por el resto de su vida. Tu abuelo me contó lo que hiciste hoy, que fuiste a ese taller, que te enfrentaste a ese hombre y que no bajaste la cabeza. Carmen le tomó la cara con las dos manos. Escúchame bien, Mateo. No me importa si ese motor funciona o no. Lo que me importa es que tú ya eres más valiente que cualquier adulto que conozco. Y eso no lo enciende ningún motor, eso lo enciendes tú. Mateo cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se durmió en paz. Lo que no sabía, lo que nadie en esa casa podía imaginar, era que mientras la familia Rivas dormía, al otro lado de la ciudad, una camioneta oscura estaba estacionada frente al taller de don Ignacio. Y adentro, con la luz del teléfono iluminándole la cara, alguien miraba una fotografía del motor. Una fotografía que no debería existir. Porque nadie, absolutamente nadie fuera de esa familia, debería saber lo que había dentro de ese taller. Y sin embargo, alguien lo sabía. Mateo llegó al taller antes del amanecer. Corrió las últimas 2 cuadras porque no podía caminar, porque sus piernas no entendían la palabra despacio, porque cada célula de su cuerpo llevaba horas gritándole que ese era el día en que el motor iba a hablar, el día en que todo iba a cambiar. Pero cuando empujó la puerta de lámina del taller de don Ignacio, algo lo detuvo en seco. La puerta estaba abierta, no entreabierta, no mal cerrada, abierta de par en par, como si alguien hubiera entrado sin importarle quién lo supiera. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera, a pesar del calor de la mañana. Su abuelo nunca dejaba la puerta abierta. Jamás. Era una de sus reglas sagradas. Un taller abierto es una invitación al desastre. Mateo entró despacio. El taller estaba en penumbras. La lámpara de mesa seguía encendida desde la noche anterior, y el olor a grasa y metal era el mismo de siempre. Pero algo había cambiado. Las herramientas que su abuelo organizaba con precisión de relojero estaban movidas, no tiradas, no desordenadas, movidas, como si alguien las hubiera levantado para revisar lo que había debajo y las hubiera colocado de vuelta casi en el mismo lugar. Casi. El corazón de Mateo se aceleró. Caminó directo hacia la mesa de trabajo donde descansaba el motor. El motor seguía ahí, pero encima del motor, sostenida por una llave de tuercas como si fuera un pisapapeles, había una nota. Un pedazo de papel arrancado de una libreta con una sola frase escrita a mano en tinta negra. Sé lo que están haciendo. No se detengan. Mateo leyó la frase 3 veces. 4. 5. La giró buscando algo más. Un nombre. Una firma. Una pista. Nada. Solo esas 6 palabras que podían significar una amenaza o una bendición, y no había forma de saber cuál de las dos. «Abuelo», llamó Mateo con la voz tensa. «Abuelo». No hubo respuesta. El taller estaba vacío, y eso era todavía más extraño porque don Ignacio había dicho que hoy encenderían el motor. Debería estar ahí. Debería haber llegado primero, como siempre. Mateo sacó su teléfono y llamó a la casa. Carmen contestó al tercer timbre. «Mamá, ¿el abuelo está ahí?» «Salió hace un rato, mijo. Dijo que iba a comprar algo». «¿Pasó algo?» «No, nada. Solo preguntaba». Colgó. Se guardó la nota en el bolsillo del overol y se quedó mirando el motor en silencio. Ahí estaba, sobre la mesa vieja, con sus tubos y cables, con el tanque de agua conectado al sistema de electrólisis, con la cámara de combustión modificada que él mismo había diseñado en una libreta cuadriculada. Parecía un invento de otro mundo construido con piezas de este. Y tal vez eso era exactamente lo que era. 15 minutos después, la puerta del taller se abrió y don Ignacio entró cargando una bolsa de papel. Caminaba con esa lentitud que no era pereza sino prudencia, la forma de andar de un hombre que sabe que sus rodillas ya no son lo que eran, pero se niega a detenerse. «Traje medialunas», dijo con una sonrisa, levantando la bolsa como si fuera un trofeo. «Un motor no se enciende con el estómago vacío. Abuelo, alguien estuvo aquí anoche». La sonrisa de don Ignacio se congeló. Mateo le mostró la nota. El viejo la tomó con las 2 manos, se acomodó los lentes y la leyó en silencio. Su expresión pasó de la sorpresa a la concentración, como si estuviera desarmando cada palabra igual que desarmaba un carburador, pieza por pieza. «¿Tocaron el motor?», preguntó sin levantar la vista. «No parece. Pero movieron herramientas. Y la puerta estaba abierta.
Don Ignacio dobló la nota con cuidado, se la guardó en el bolsillo de la camisa y miró a su nieto con esos ojos que parecían haber visto todo 2 veces. Puede ser alguien que quiere ayudar, o puede ser alguien que quiere saber qué tenemos. En cualquier caso, la respuesta es la misma. ¿Cuál? Encender ese motor antes de que alguien decida que no debería existir. Mateo asintió. Y sin más palabras, los dos se pusieron a trabajar. Lo que siguió durante la siguiente hora fue una danza silenciosa que solo un abuelo y su nieto podían ejecutar. Don Ignacio revisaba cada conexión del sistema de electrólisis, mientras Mateo verificaba las válvulas de entrada y salida. El viejo ajustaba un tornillo y el niño le pasaba la herramienta correcta sin que nadie la pidiera. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Llevaban semanas construyendo ese lenguaje hecho de miradas, gestos y el sonido de metal contra metal. Cuando terminaron la revisión, don Ignacio se enderezó con un gruñido leve que intentó disimular y dijo: «Está listo». 2 palabras que pesaban como montañas. Mateo se acercó a la mesa con una botella de agua. Agua común. Del grifo. La misma agua que la gente usaba para cocinar, para lavar platos, para regar plantas. La misma agua que Gustavo Paredes habría dicho que era inútil como combustible. Y con manos que temblaban apenas, no de miedo sino de algo mucho más grande, Mateo vertió el agua en el tanque del motor. El líquido entró con un sonido suave, casi tímido, como si el agua también supiera que estaba a punto de hacer algo extraordinario. ¿Listo?, preguntó don Ignacio. Mateo puso la mano sobre el interruptor de encendido. Un botón pequeño, rojo, que habían sacado de un auto desarmado. Nada especial, nada elegante. Solo un botón que conectaba un circuito eléctrico que activaba el proceso de electrólisis que separaba el hidrógeno del oxígeno que alimentaba una cámara de combustión que podía, si la ciencia y la fe se ponían de acuerdo, hacer funcionar un motor con agua. Listo. Don Ignacio puso su mano sobre la de Mateo, la mano vieja sobre la mano joven. 50 años de experiencia sosteniendo 12 años de sueños. «Juntos», dijo el abuelo, y presionaron. El primer segundo fue silencio. Un silencio tan profundo que Mateo pudo escuchar el latido de su propio corazón y el zumbido lejano de los cables eléctricos. Nada se movió, nada vibró. El motor permaneció inmóvil, como una estatua de metal y aceite que se negaba a despertar. 2 segundos. 3. 4. Mateo sintió cómo la esperanza empezaba a escurrirse entre sus dedos como arena. Miró a su abuelo buscando algo. Una señal, una palabra. Un gesto que le dijera que todo iba a estar bien. Pero don Ignacio tenía los ojos fijos en el motor con la misma intensidad con la que un padre mira a un hijo recién nacido, esperando escuchar el primer llanto. 5 segundos. Y entonces, desde algún lugar profundo del motor, desde alguna cámara interna donde el hidrógeno acababa de encontrarse con la chispa que lo estaba esperando, nació un sonido. No fue un rugido. No todavía. Fue un murmullo, un temblor, un latido metálico que hizo vibrar la mesa, las herramientas, el suelo del taller, las paredes de lámina y el alma de un niño de 12 años que acababa de escuchar la voz de su propio sueño hablándole por primera vez. El motor tosió, tembló, se sacudió sobre la mesa como un animal que despierta después de un largo sueño. Y entonces, con un sonido que empezó como un susurro y creció hasta convertirse en algo que llenó cada rincón de ese taller viejo y olvidado, el motor rugió. Rugió. Mateo soltó el botón y retrocedió un paso. No por miedo, por asombro. Por algo que no tenía nombre, pero que se sentía como si todas las estrellas del cielo hubieran decidido encenderse al mismo tiempo dentro de su pecho. El motor estaba funcionando. Las piezas giraban. El sistema vibraba con una constancia que no debería ser posible, y el único combustible que entraba por ese tanque era agua. Agua. Don Ignacio no se movió durante varios segundos. Se quedó mirando el motor con la boca ligeramente abierta y los ojos brillantes detrás de los lentes. Después se quitó la gorra, se la apretó contra el pecho, y las lágrimas le cayeron por las mejillas sin aviso, sin permiso, sin que él hiciera nada por detenerlas. «Funciona», murmuró, y su voz sonó como la de un hombre que lleva toda la vida esperando poder decir esa palabra. «Mateo, funciona».
Mateo no pudo hablar. Tenía un nudo en la garganta tan grande que las palabras no pasaban. Miró el motor, miró a su abuelo, miró sus propias manos manchadas de grasa que habían cortado cables, ajustado válvulas y dibujado diagramas durante semanas enteras. Esas manos de las que Gustavo Paredes se había reído. Esas manos que, según él, solo servían para jugar con tuercas. Esas manos acababan de encender algo que los expertos decían que no se podía hacer. Se acercó a su abuelo y lo abrazó. Y los dos se quedaron ahí, abrazados frente a un motor que rugía alimentado por agua, llorando como solo lloran las personas que saben lo que cuesta llegar a un momento así. El sonido del motor llenó el taller durante varios minutos. Constante, firme, real. No era un accidente, no era una casualidad. Era ciencia, era trabajo, era fe convertida en realidad. Cuando finalmente Mateo se separó de su abuelo y se secó la cara con el dorso de la mano, lo primero que dijo fue: «Tenemos que mostrárselo a alguien». Don Ignacio asintió despacio. «Sí, pero hay que tener cuidado con a quién se lo mostramos. Un invento así puede atraer admiración, mijo, pero también puede atraer ambición». Mateo pensó en la nota, en la puerta abierta, en las herramientas movidas. Alguien ya sabía. Y ese alguien había elegido no robar nada, no destruir nada, solo dejar un mensaje. Eso significaba algo, pero todavía no sabía qué. «Quiero mostrárselo a Valentina», dijo Mateo. «Ella creyó en mí desde el principio. Tráela después del colegio, pero solo a ella. Por ahora, esto queda entre nosotros». Esa mañana, Mateo fue al colegio con la sonrisa más grande que había tenido en su vida. No podía contarle a nadie. No podía gritar lo que acababa de pasar, pero sentía que el mundo entero podía verlo en su cara, que la felicidad le salía por los poros como el calor sale de un motor encendido. Durante la clase de ciencias, la profesora Luciana Ferrero habló sobre energías renovables. Mateo escuchó cada palabra con una atención que la profesora no le había visto nunca. En un momento, ella mencionó que uno de los grandes desafíos de la humanidad era encontrar fuentes de energía limpias y accesibles. Si alguien pudiera hacer que un motor funcionara con algo tan simple como el agua, dijo la profesora Ferrero con tono casi soñador, cambiaría el mundo para siempre. 28 alumnos escucharon esa frase sin reaccionar. Mateo tuvo que morderse la lengua para no gritar. A la salida del colegio, Valentina Ocampo lo esperaba en las escaleras del patio, como siempre. Tenía el pelo recogido en una trenza y una mochila que pesaba más que ella. «¿Me vas a contar o no?», preguntó sin rodeos. «Ayer me dejaste con la intriga». Mateo miró a los lados. No había nadie cerca. Se inclinó hacia Valentina y dijo en voz baja: «Funcionó». Valentina parpadeó. «¿Qué cosa funcionó?» «El motor. Funciona con agua. Lo encendimos esta mañana». La cara de Valentina pasó por 3 expresiones en menos de un segundo. Incredulidad, confusión y una alegría tan pura que le iluminó los ojos, como si alguien hubiera encendido fuegos artificiales adentro. «No puede ser. ¿En serio? De verdad funciona. Ven al taller y lo ves con tus propios ojos». Media hora después, Valentina Ocampo estaba de pie frente al motor en el taller de don Ignacio, con las manos tapándole la boca y los ojos tan abiertos que parecían querer salirse de su cara. Mateo vertió agua en el tanque, presionó el botón rojo, y el motor volvió a rugir. La mesa tembló. Las herramientas vibraron en sus ganchos. Y Valentina dio un paso atrás, no por miedo, sino porque lo que estaba viendo era demasiado grande para procesarlo de cerca. Mateo, esto es increíble. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que mi abuelo tenía razón. Siempre la tuvo. Don Ignacio, sentado en su banco con una medialuna a medio comer, sonrió con la satisfacción callada de un hombre que no necesita aplausos para saber que hizo algo bien. Pero entonces Valentina dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que cambió la dirección de todo. «Mateo, dentro de 2 semanas hay una feria de ciencia y tecnología en el centro de convenciones. La organiza la Fundación Horizonte. Vienen empresarios, inversores, ingenieros de todo el país. Mi mamá trabaja en la organización y me dijo que todavía quedan lugares disponibles para expositores jóvenes». Mateo la miró sin entender. «¿Quieres que lleve el motor a una feria? Quiero que le muestres al mundo lo que hiciste». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No fue un silencio de duda.
Fue un silencio de vértigo, como estar al borde de un precipicio y saber que del otro lado hay algo maravilloso, pero que para llegar hay que saltar. Mateo miró a su abuelo. Don Ignacio dejó la medialuna sobre el banco, se limpió las manos y dijo: «Si vamos a esa feria, vamos a ir preparados. Nada de carpetas de cartón ni hojas de cuaderno. Vamos a ir como profesionales». «Pero, abuelo, no tenemos dinero para eso». «No necesitamos dinero, Mateo. Necesitamos lo que siempre hemos tenido, ingenio. Y nos sobra». Valentina levantó la mano como si estuviera en clase. «Yo puedo ayudar con la presentación. Sé hacer carteles, organizar información, y mi mamá puede conseguirnos el espacio». Mateo la miró y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que no estaba solo, que su abuelo creía en él, que su madre lo sostenía, y que ahora tenía una amiga que estaba dispuesta a pelear a su lado. «Está bien», dijo Mateo. «Vamos a la feria». Esa tarde, mientras los tres planificaban la presentación entre diagramas, listas y medialunas frías, ninguno de ellos notó lo que pasaba afuera del taller. Ninguno escuchó los pasos sobre la tierra. Ninguno vio la sombra que se detuvo junto a la ventana. Observó durante varios minutos, y después se alejó con las manos en los bolsillos. Pero si alguien hubiera mirado con atención, habría reconocido el overol azul oscuro con el logo de Autoelite bordado en el pecho, y habría reconocido a Esteban Quiroga, el mecánico callado, caminando de regreso hacia la avenida principal, con algo nuevo en la mirada. Algo que se parecía mucho a la admiración, y algo que se parecía mucho al conflicto. Porque Esteban acababa de ver con sus propios ojos lo que Gustavo Paredes le había jurado que era imposible. Acababa de ver un motor funcionar con agua, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Contárselo a Gustavo significaba entregar el secreto de un niño al hombre que se había reído de él. Callarse significaba guardar un secreto que podía cambiar todo. Y hablar con Mateo significaba cruzar una línea de la que no habría retorno. Esteban caminó hasta su auto, se sentó detrás del volante y se quedó mirando el taller de don Ignacio desde lejos. Adentro, a través de la ventana, podía ver la silueta del niño, del viejo y de la niña riendo alrededor de una mesa llena de papeles y sueños. Y por primera vez en los 5 años que llevaba trabajando para Gustavo Paredes, Esteban Quiroga se preguntó si estaba del lado correcto. Esteban Quiroga no durmió esa noche. Se quedó sentado en la cocina de su departamento pequeño, con las luces apagadas y una taza de café frío entre las manos, mirando la pared como si las respuestas estuvieran escritas ahí. Pero la pared no decía nada. Y su cabeza no paraba de hablar. Había visto el motor funcionar, con sus propios ojos. Había escuchado ese rugido salir de una máquina alimentada con agua, y había sentido algo que no sentía desde hacía años. Asombro. Asombro real, profundo, del tipo que te sacude por dentro y te obliga a replantearte todo lo que creías saber. Y ahora tenía que decidir qué hacer con lo que sabía. Esteban tenía 32 años y llevaba 5 trabajando en Autoelite. No era un mal hombre, nunca lo había sido, pero se había acostumbrado a algo peligroso, a la comodidad del silencio. Cuando Gustavo cobraba de más a los clientes, Esteban callaba. Cuando Ramiro Soto se burlaba de alguien, Esteban miraba para otro lado. Cuando el taller de don Ignacio perdía clientes porque Gustavo hablaba mal de él con los vecinos del barrio, Esteban apretaba los labios y seguía trabajando, porque el sueldo llegaba, porque las cuentas se pagaban, porque era más fácil ser invisible que ser valiente. Pero esa noche, sentado en la oscuridad, Esteban no podía dejar de pensar en la cara de Mateo cuando Gustavo lo humilló frente a todos, en la forma en que el niño recogió sus diagramas con cuidado, como si fueran tesoros, en esa frase que le dijo a Gustavo mirándolo a los ojos, sin temblar, sin bajar la voz: un motor no necesita ser grande para ser poderoso, solo necesita la chispa correcta. Un niño de 12 años había tenido más valor en un instante que Esteban en 5 años. Esa verdad le ardía como aceite caliente en la piel. Fue él quien dejó la nota. Él quien abrió la puerta del taller con la llave que encontró debajo de la maceta rota. El escondite más viejo del mundo, pero que don Ignacio seguía usando, porque confiaba en que nadie buscaría ahí. Esteban no tocó el motor. No se atrevió. Solo lo miró durante varios minutos, con la linterna del teléfono, tratando de entender cómo un viejo y un niño
Habían construido algo que parecía sacado de una revista de ingeniería. Después arrancó un pedazo de papel de su libreta. Escribió las únicas palabras que le salieron del alma y se fue. Sé lo que están haciendo. No se detengan. 6 palabras que le costaron más que cualquier otra cosa que hubiera dicho en su vida. Y ahora, mientras el café se enfriaba entre sus manos, Esteban sabía que esas 6 palabras no eran suficientes. Porque al día siguiente, cuando llegara al taller de Gustavo, iba a tener que elegir: abrir la boca o mantenerla cerrada. Y cada opción tenía un precio que no estaba seguro de poder pagar. El amanecer lo encontró en la misma silla, con la misma taza y con una decisión tomada. Iba a ir a hablar con Mateo. Mientras tanto, en la casa de los Rivas, la mañana empezó diferente. Mateo se levantó antes que nadie. Se puso el overol azul y se encontró a Carmen en la cocina preparando mate. Su madre lo miró con esos ojos que siempre veían más de lo que Mateo quería mostrar. ¿A dónde vas tan temprano, mijo? Al taller. Tenemos que preparar el motor para la feria. Carmen dejó la pava sobre la hornalla y se volteó. ¿Qué feria? Mateo se detuvo. No le había contado. Con toda la emoción del día anterior, se le había olvidado mencionar el plan. Se sentó a la mesa y le explicó todo. La feria de la Fundación Horizonte, la propuesta de Valentina, la oportunidad de mostrar el motor frente a empresarios e ingenieros. Carmen escuchó en silencio. No interrumpió. No dijo que no. Pero su expresión fue cambiando con cada palabra, como el cielo cuando se acercan nubes que todavía no sabes si traen lluvia o tormenta. Mateo, esa feria es para adultos, para empresas, para gente con dinero y contactos. ¿Cómo van a ir un abuelo de 73 años, un niño de 12 y una compañerita del colegio a competir con todo eso? No vamos a competir, mamá. Vamos a demostrar. Carmen se frotó la frente. ¿Y si no funciona frente a toda esa gente? ¿Y si se ríen igual que Paredes? Entonces volveremos al taller y seguiremos trabajando. Pero por lo menos habremos intentado. Carmen se quedó mirando a su hijo durante un largo instante. Y en ese instante vio algo que la hizo tragar saliva. Vio a Ignacio. No al viejo de 73 años que caminaba despacio, sino al joven que ella había conocido décadas atrás. El hombre que le decía a todo el mundo que un mecánico podía cambiar el mundo si se le daba la oportunidad. Ese fuego estaba en los ojos de Mateo. El mismo fuego. La misma chispa. «Está bien», dijo Carmen. Y antes de que Mateo saliera corriendo, lo detuvo con una mano en el hombro. «Pero prométeme algo. Prométeme que vas a comer antes de irte. Los sueños no funcionan con el estómago vacío». Mateo sonrió. «Eso mismo dice el abuelo. ¿De dónde crees que lo sacó él?» Los dos se rieron. Y esa risa, pequeña y cálida, fue como un motor que se enciende despacio. El comienzo de algo que todavía no sabían hasta dónde iba a llegar. Una hora después, Mateo estaba en el taller con don Ignacio, repasando cada detalle del motor. Necesitaban que funcionara perfecto, sin fallas, sin dudas, porque en esa feria no iba a haber segundas oportunidades. El sistema de electrólisis consume energía para separar el hidrógeno, explicaba Mateo mientras señalaba el diagrama pegado en la pared. Esa es la parte que más van a cuestionar. Los ingenieros van a decir que necesitas más energía para separar el hidrógeno de la que el hidrógeno te devuelve al quemarse. Necesitamos tener una respuesta clara para eso. Don Ignacio asintió con orgullo. Su nieto no solo había construido un motor, entendía la ciencia detrás de cada pieza, cada cable, cada gota de agua que entraba al sistema. ¿Y cuál es tu respuesta? Que nuestro sistema usa un catalizador que reduce el consumo energético de la electrólisis. No viola ninguna ley de la física. Solo hace el proceso más eficiente de lo que la gente cree posible. Perfecto. Eso es lo que vas a decir. Con esas palabras. Sin miedo. Estaban en medio de esa conversación cuando escucharon pasos afuera. Pasos lentos, dudosos, como los de alguien que quiere acercarse pero no sabe si debería. Don Ignacio levantó la mirada hacia la puerta. Mateo se tensó. La silueta que apareció en el marco de la puerta no era la que esperaban. Era Esteban Quiroga. El mecánico callado de Autoélite estaba de pie en la entrada del taller con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba vergüenza, nervios y algo que se parecía a la valentía en estado puro. No llevaba el overol de trabajo. Llevaba una camiseta gris y jeans, como si hubiera querido venir sin la armadura del taller de Gustavo. «Perdón por venir así»,
dijo Esteban, y su voz sonó más suave de lo que Mateo recordaba. «Necesito hablar con ustedes». Don Ignacio no se movió de su banco. Lo miró de arriba abajo con la calma de un hombre que ha aprendido a leer personas igual que lee motores, pieza por pieza. «Tú trabajas con Paredes». «Sí, señor». «¿Él te mandó?» «No, él no sabe que estoy aquí». Esteban dio un paso hacia adentro. «Y necesito que siga sin saberlo». El silencio que siguió fue denso, cargado. Mateo miraba a Esteban con desconfianza. La última vez que lo había visto fue en el taller de Gustavo, parado al fondo mientras todos se reían. No había dicho nada, no lo había defendido. ¿Y ahora venía a su taller? «Fui yo», dijo Esteban, y sacó las manos de los bolsillos como si estuviera entregando un arma. «Fui yo quien dejó la nota». Mateo sintió que el aire se detenía. Don Ignacio entrecerró los ojos. «¿Cómo supiste del motor?», preguntó el viejo. Esteban tragó saliva. La tarde que Mateo fue al taller de Gustavo, yo me quedé mirando después de que se fue. Algo en su cara, en la forma en que caminó hacia la puerta sin bajar la cabeza, no sé, me quedó adentro. Esa noche vine a ver el taller. Solo quería saber si de verdad estaban trabajando en algo. Vi el motor por la ventana y entendí que no era un juego. «¿Y dejaste la nota?», completó Mateo. «Sí». «¿Por qué?». Esteban se pasó la mano por la nuca y soltó un suspiro que parecía cargar años de silencio. «Porque hace 5 años, cuando empecé a trabajar con Gustavo, yo tenía ideas, tenía proyectos. Quería innovar, mejorar cosas, hacer las cosas de otra forma. Y Gustavo me dijo exactamente lo mismo que te dijo a ti, que dejara de soñar y me pusiera a trabajar. Y yo le hice caso. Guardé mis ideas, cerré la boca y me convertí en un mecánico que solo aprieta tuercas». La voz de Esteban se quebró. No mucho. Solo lo suficiente para que Mateo reconociera el sonido, porque era el mismo sonido que su propia voz había hecho sentado en el cordón de la vereda, con la carpeta sobre las rodillas y el corazón partido. «Cuando vi que tú no le hiciste caso, cuando vi que seguiste adelante a pesar de todo lo que te dijo, sentí vergüenza. No de ti, de mí, de los años que perdí callándome». Don Ignacio se quitó los lentes y los limpió despacio. El ritual. El gesto que Mateo conocía bien. Cuando volvió a ponérselos, miró a Esteban con una expresión que no era desconfianza, pero tampoco era confianza plena. Era algo intermedio. Respeto cauteloso. «¿Gustavo sabe lo del motor?». «Todavía no, pero no va a tardar en enterarse. Ramiro Soto vio que Valentina estuvo aquí ayer. La reconoció porque su mamá trabaja en la Fundación Horizonte. Si Ramiro ata cabos y le dice a Gustavo que el niño del motor de agua va a presentarse en la feria», no terminó la frase. No hacía falta. Mateo sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. Si Gustavo se enteraba de la feria, ¿qué haría? ¿Ir a reírse otra vez? ¿O algo peor? «Gustavo no es solo un hombre que se ríe de los demás», dijo Esteban, como si hubiera leído el pensamiento de Mateo. «Es un hombre que no soporta que otros tengan éxito donde él no puede competir. Si se entera de que un niño de 12 años hizo funcionar algo que él jamás podría entender, no se va a quedar sentado. Va a intentar frenarlo». «¿Cómo?», preguntó Mateo. «No lo sé, pero conozco a Gustavo, y sé que cuando se siente amenazado, actúa rápido». Don Ignacio se levantó del banco con la lentitud de siempre, pero con una firmeza en la mirada que Mateo solo le había visto cuando hablaba de las cosas más importantes. Caminó hacia Esteban, se detuvo a medio metro de distancia y le extendió la mano. «Si estás dispuesto a ayudar, eres bienvenido en este taller. Pero si en algún momento sientes que debes volver con Paredes, te pido que nos avises antes. No quiero sorpresas». Esteban miró la mano de don Ignacio. Era una mano vieja, curtida, manchada de grasa hasta en las líneas más profundas. Una mano que había construido y reparado durante medio siglo sin descanso. Esteban la tomó con las dos suyas. «No voy a volver con Paredes, don Ignacio. Ya perdí 5 años de mi vida callándome. No voy a perder un día más». Mateo observó ese apretón de manos en silencio. Y entendió algo que los libros de física no enseñan. Que a veces el engranaje más importante de una máquina no es el más grande ni el más fuerte. Es el que decide girar cuando todos los demás están detenidos. Esteban Quiroga acababa de empezar a girar. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. El equipo ahora era 4. Mateo, don Ignacio, Valentina y Esteban. Cada uno tenía su rol.
Don Ignacio supervisaba el motor y hacía los ajustes finales. Mateo preparaba la explicación técnica, ensayando frente al espejo del baño cada noche hasta que las palabras le salían tan naturales como respirar. Valentina diseñaba la presentación visual, carteles hechos a mano con datos, diagramas y fotografías del proceso de construcción. Y Esteban, que resultó ser un mecánico mucho más talentoso de lo que Gustavo jamás le había permitido demostrar, reforzó la estructura del motor y construyó una base portátil para transportarlo. Carmen ayudaba desde casa, cosiendo un mantel limpio para cubrir la mesa de exposición y preparando comida para el equipo que trabajaba hasta tarde cada noche. No entendía de motores ni de electrólisis, pero entendía de fe, y eso era combustible suficiente. Una tarde, mientras Mateo y Esteban trabajaban codo a codo ajustando una válvula, el niño le hizo una pregunta que llevaba días guardando. «Esteban, ¿qué van a decir en Autoelit cuando se enteren de que estás aquí?» Esteban apretó una tuerca sin levantar la vista. «Probablemente Gustavo me despida, Ramiro me llame traidor, y Tomás Aguirre siga haciendo lo que mejor sabe hacer, no decir nada. ¿Y no te da miedo?» Esteban dejó la herramienta sobre la mesa y miró a Mateo. «Claro que me da miedo. Pero, ¿sabes qué me da más miedo? Tener 50 años y seguir sentado en un taller que no es mío, trabajando para alguien que no me respeta, preguntándome qué habría pasado si aquel día, cuando un niño de 12 años tuvo más coraje que yo, hubiera tenido el valor de hacer algo». Mateo no respondió con palabras. Levantó el puño cerrado hacia Esteban. Un gesto simple, de niño, pero que significaba más de lo que cualquier discurso podría expresar. Esteban sonrió por primera vez desde que Mateo lo conocía. Una sonrisa real, sin peso, como la de alguien que acaba de soltar algo que llevaba cargando demasiado tiempo. Chocó su puño con el de Mateo, y en ese taller viejo, con olor a grasa y sueños, algo se selló sin que nadie lo dijera en voz alta. Una alianza, un pacto, una promesa silenciosa de que iban a llegar a esa feria costara lo que costara. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que a pocas cuadras de ahí, en el taller Autoelit, Ramiro Soto acababa de entrar a la oficina de Gustavo Paredes con una sonrisa que no anunciaba nada bueno. «Jefe, tengo algo que le va a interesar». Gustavo levantó la vista de su computadora. «¿Qué? ¿Se acuerda del niño del motor de agua? ¿El nieto de don Ignacio? ¿Cómo olvidarlo? El pequeño fantasioso». Ramiro se sentó frente a él y cruzó los brazos. «Bueno, parece que el fantasioso va a presentar su invento en la feria de la Fundación Horizonte. Y adivine quién lo está ayudando». Gustavo arqueó una ceja. «Esteban». La expresión de Gustavo cambió. La sonrisa se borró. Los ojos se endurecieron. Y sus manos, que estaban relajadas sobre el escritorio, se cerraron en puños. «¿Esteban Quiroga? ¿Mi Esteban?» «El mismo. Lo vi entrar al taller de don Ignacio esta mañana, sin uniforme, y no salió en todo el día». El silencio que llenó la oficina fue diferente a cualquier otro silencio de esta historia. No fue un silencio de emoción ni de esperanza. Fue un silencio de cálculo, de estrategia. El silencio de un hombre que acaba de descubrir que alguien lo traicionó y que está decidiendo, fríamente, cuál va a ser su próximo movimiento. Gustavo se reclinó en su silla, entrelazó los dedos frente a su cara y dijo con una calma que daba más miedo que cualquier grito: «Así que el niño va a la feria, con mi empleado, a mostrar un motor que supuestamente funciona con agua». «Eso parece». Gustavo sonrió. Pero no fue la sonrisa del hombre que se ríe porque algo le causa gracia. Fue la sonrisa de alguien que acaba de encontrar la pieza que le faltaba para armar un plan. «Perfecto. Déjalo ir a su feria. Déjalo soñar un poco más». «¿No va a hacer nada?» Gustavo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la avenida principal, los autos pasando, el mundo funcionando con la misma gasolina de siempre. «Oh, voy a hacer algo, Ramiro, pero no ahora. Lo voy a hacer en el momento exacto en que más le duela». Y mientras Gustavo Paredes miraba por esa ventana planeando su jugada, al otro lado de la ciudad, en un taller viejo con techo de lámina, un niño de 12 años ensayaba frente a un motor que funcionaba con agua las palabras que iba a decirle al mundo, sin saber que el mundo ya estaba preparando su respuesta. El Centro de Convenciones de Córdoba era el tipo de lugar que hacía sentir pequeño a cualquiera. Techos altos de vidrio que dejaban entrar la luz del sol como si el edificio entero fuera una vitrina gigante.
Pisos tan pulidos que podías ver tu reflejo caminando debajo de ti. Stands enormes con pantallas brillantes, logos corporativos y equipos de personas vestidas como si fueran a una reunión con el presidente. Y entre todo eso, caminando por el pasillo central con un motor sobre una mesa con ruedas que chirriaba cada 3 pasos, iba Mateo Rivas. Tenía puesto el overol azul, limpio esta vez, lavado y planchado por Carmen la noche anterior con un cuidado que solo una madre puede tener. Valentina caminaba a su lado empujando una caja con los carteles que había diseñado a mano. Letras grandes, diagramas con colores, fotografías del proceso de construcción impresas en la papelería del barrio. Detrás de ellos, don Ignacio avanzaba a su paso, con las manos en los bolsillos y la gorra puesta, mirando todo a su alrededor con la expresión de un hombre que ha visto mucho, pero no esto. Y cerrando el grupo, Esteban cargaba la base portátil del motor y un bidón de agua que habían llenado esa misma mañana del grifo del taller. «Nuestro stand es el 47», dijo Valentina, consultando el mapa que su madre le había dado. «Pasillo C, al fondo a la derecha». Al fondo, a la derecha. El lugar donde van los expositores que nadie espera que destaquen. Mateo lo sabía. Valentina lo sabía, pero ninguno lo dijo en voz alta porque había cosas que no valía la pena nombrar cuando el objetivo era otro. Caminaron por el pasillo C, pasando stands de empresas de tecnología, proyectos de energía solar con paneles relucientes, drones que volaban en demostraciones cerradas y prototipos de vehículos eléctricos que parecían sacados del futuro. Mateo sentía las miradas, no las de admiración, las otras, las que decían: ¿qué hace un niño aquí? Las que medían su overol contra los trajes, su mesa con ruedas contra las pantallas de alta definición, su carpeta de cartón contra las presentaciones digitales. Pero siguió caminando. Llegaron al stand 47. Era un espacio pequeño, el mínimo que ofrecía la feria. Una mesa, 2 sillas, un enchufe en la pared, nada más. Mateo miró ese espacio vacío y vio algo que los demás no podían ver. Vio una oportunidad. «Manos a la obra», dijo don Ignacio, y en 15 minutos el stand se transformó. Valentina colgó los carteles con cinta adhesiva en la pared del fondo. «Motor hidrogénico, combustible, agua», decía el principal, con letras azules sobre fondo blanco. Debajo, un diagrama simplificado del sistema de electrólisis que Mateo había redibujado hasta que quedó claro incluso para alguien que no supiera nada de mecánica. Esteban montó el motor sobre la base portátil en el centro de la mesa, conectó el tanque de agua y verificó cada cable 3 veces. Don Ignacio se sentó en una de las sillas, se cruzó de brazos y observó todo con la satisfacción callada de un director de orquesta antes del primer compás. Mateo estaba colocando el último cartel cuando Valentina le tocó el hombro. Su cara había perdido el color. «Mateo, mira», señaló hacia el otro lado del pasillo. Justo enfrente, stand 48. El letrero era profesional, iluminado, con letras doradas sobre fondo negro. AutoElite, innovación automotriz. Debajo del letrero, una pantalla grande mostraba un video promocional del taller con imágenes de autos relucientes y mecánicos sonrientes. Y parado frente al stand con los brazos cruzados, una camisa impecable y esa sonrisa que parecía fabricada en serie, estaba Gustavo Paredes. Junto a él, Ramiro Soto organizaba folletos sobre una mesa 3 veces más grande que la de Mateo. El estómago de Mateo se encogió, no de miedo, de algo peor, de la certeza de que esto no era coincidencia. Gustavo no tenía ningún invento que mostrar, ninguna innovación real. Estaba ahí por una sola razón, para estar frente a Mateo. Para que cada persona que pasara por el pasillo C tuviera que elegir entre el stand brillante de AutoElite y la mesa con ruedas de un niño de 12 años. Don Ignacio se acercó por detrás y puso su mano en el hombro de Mateo. No dijo nada. No hacía falta. El peso de esa mano decía todo lo que las palabras no podían. «Estoy aquí. No estás solo». Gustavo cruzó la mirada con Mateo desde el otro lado del pasillo y levantó la mano en un saludo cordial, casi amigable, que era más provocación que cortesía. Mateo no respondió al saludo. Simplemente se dio la vuelta y siguió preparando su stand. «Que haga lo que quiera», murmuró Mateo. «Nosotros vinimos a encender un motor». La feria abrió sus puertas a las 10 de la mañana. Durante la primera hora,
El pasillo C recibió un flujo constante de visitantes que caminaban de stand en stand con credenciales colgando del cuello y café en la mano. La mayoría pasaba de largo frente al stand 47. Algunos se detenían, leían el cartel, miraban al niño con el overol azul y seguían caminando con una sonrisa condescendiente que Mateo ya conocía de memoria. Pero Mateo no se desanimó. Cada vez que alguien se detenía, por breve que fuera, él arrancaba con su explicación, la misma que había ensayado cientos de veces frente al espejo del baño, la misma que don Ignacio le había ayudado a pulir hasta que cada palabra estuviera en su lugar exacto. Buenos días, mi nombre es Mateo Rivas y este es un motor de combustión interna modificado que funciona con agua como único combustible. El sistema utiliza electrólisis catalizada para separar el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno se canaliza hacia una cámara de combustión adaptada que genera energía mecánica con 0 emisiones contaminantes. La mayoría asentía con educación y se iba. Algunos hacían preguntas superficiales. Uno le acarició la cabeza como si fuera una mascota y le dijo: «¡Qué lindo proyecto escolar, campeón!». Mateo apretó los dientes y siguió. A las 11:30 algo cambió. Un hombre se detuvo frente al stand. No era como los demás. No llevaba credencial corporativa ni traje de marca. Llevaba un saco oscuro sencillo, pantalones grises y zapatos que se veían cómodos antes que elegantes. Tenía el pelo canoso en las sienes, manos grandes y unos ojos que no miraban las cosas por encima. Las miraban por dentro. «¿Funciona con agua?», preguntó, señalando el motor. «Sí, señor. Con agua corriente del grifo». El hombre se inclinó hacia el motor y lo observó durante un largo momento. No tocó nada, solo miró. Recorrió cada tubo, cada cable, cada válvula con una atención que Mateo no había visto en nadie más durante toda la mañana. «¿Lo construiste tú?». «Con mi abuelo». Mateo señaló a don Ignacio, que observaba desde su silla con los brazos cruzados. «¿Puedes encenderlo?». Mateo miró a don Ignacio. El viejo asintió con un movimiento casi imperceptible. «Sí, señor. ¿Quiere verlo?». «Por eso estoy aquí». Mateo sintió que algo en el aire cambiaba, como una corriente eléctrica invisible que le erizó los vellos de los brazos. Tomó el bidón de agua, vertió el líquido en el tanque con las manos firmes y conectó el sistema. A su alrededor, algunas personas del pasillo empezaron a detenerse. No muchas. 4, 5, 7. Lo suficiente para formar un pequeño semicírculo frente al stand. Desde el otro lado del pasillo, Gustavo Paredes observó el movimiento y se enderezó. «Señoras y señores», dijo Mateo, y su voz salió clara como una campana en una iglesia vacía. «Lo que van a presenciar es un motor de combustión interna funcionando exclusivamente con agua. Sin gasolina, sin diésel, sin gas, solo agua». Puso la mano sobre el botón rojo. El silencio duró un segundo. Mateo presionó, y el motor rugió. El sonido llenó el pasillo C como un trueno que nace de la tierra. Las paredes vibraron, los carteles temblaron. El café en los vasos de los visitantes se agitó como si un pequeño terremoto hubiera sacudido el edificio, y el semicírculo de personas que rodeaba el stand se convirtió en un círculo completo en menos de 10 segundos. Las caras cambiaron, la condescendencia desapareció, la indiferencia se evaporó. Lo que quedó fue asombro puro, crudo, el tipo de asombro que hace que la gente se olvide de pestañear. «No puede ser», dijo alguien detrás de Mateo. «¿Eso es agua? ¿Agua de verdad?», preguntó una mujer con acreditación de prensa. «¿Cómo es posible?», murmuró un hombre con lentes que parecía ingeniero. El hombre del saco oscuro no dijo nada. Se quedó mirando el motor con una expresión que Mateo no supo descifrar. No era asombro, era algo más profundo, como si estuviera viendo algo que llevaba mucho tiempo buscando. Don Ignacio se puso de pie. Valentina tenía las manos tapándole la boca y los ojos llenos de lágrimas. Esteban estaba parado junto al motor como un guardián, con los brazos cruzados y una sonrisa que le partía la cara en dos. Y al otro lado del pasillo, Gustavo Paredes miraba todo con la mandíbula apretada y los nudillos blancos de tanto apretar el borde de su propia mesa. El motor siguió rugiendo durante 3 minutos completos. 3 minutos en los que el pasillo C se llenó de gente que venía de otros pasillos, atraída por el sonido y por el murmullo que se esparcía como pólvora. Un niño hizo un motor de agua.
Las personas sacaban teléfonos, grababan videos, tomaban fotos. Mateo respondía preguntas sin parar, con una seguridad que no parecía posible para alguien de su edad, pero que era real, ganada a fuerza de horas de estudio y noches frente al espejo del baño. Cuando el motor se detuvo, el silencio que siguió fue absoluto. Y después, como una ola que rompe contra la orilla, llegó el aplauso. No fue un aplauso educado. Fue un aplauso que nació de las entrañas de la gente, de ese lugar profundo donde vive la emoción que no se puede fingir. Personas que habían pasado de largo sin mirar ahora aplaudían con las manos en alto. La mujer de prensa ya estaba hablando por teléfono, y el ingeniero con lentes se había quitado los anteojos para secarse los ojos. Mateo no supo qué hacer. Se quedó parado frente al motor con las manos manchadas de grasa y el overol azul, recibiendo ese sonido como quien recibe la lluvia después de años de sequía. Miró a su alrededor y vio rostros que minutos antes lo habían ignorado y que ahora lo miraban como si fuera la persona más importante del edificio. Un hombre de traje le extendió la mano para felicitarlo. Una mujer mayor se acercó y le dijo con la voz quebrada: «Mi esposo fue mecánico toda su vida y nadie nunca lo valoró. Gracias por esto, mijo». Mateo le estrechó la mano sin poder responder, porque el nudo en su garganta era demasiado grande. Miró a su abuelo. Don Ignacio estaba de pie, con la gorra en la mano, llorando sin hacer ningún esfuerzo por ocultarlo. 50 años de trabajo en un taller de lata. 50 años de que le dijeran que no era suficiente. Y ahí estaba su nieto, en el centro de un aplauso que sacudía las paredes de un centro de convenciones. El viejo mecánico levantó la gorra en el aire, como un saludo silencioso hacia algo que solo él podía ver, y se la volvió a poner con manos temblorosas. Esteban se apoyó contra la pared detrás del stand, cruzó los brazos y bajó la cabeza. No lloraba, pero su mandíbula temblaba con la fuerza de alguien que está conteniendo algo enorme. 5 años callado, 5 años obedeciendo a un hombre que lo hacía sentir menos de lo que era, y ahora estaba del lado correcto de la historia. Y ese sentimiento, esa certeza de haber tomado la decisión correcta, pesaba tanto como el alivio que traía consigo. Valentina se acercó a Mateo y lo abrazó. Un abrazo rápido, de amiga, de compañera de batalla. «Lo lograste», le susurró al oído. «Lo logramos», corrigió Mateo. Cuando el aplauso se fue apagando y la gente empezó a dispersarse, el hombre del saco oscuro se acercó al stand. Caminó sin prisa, rodeó la mesa, observó el motor una vez más, y entonces se detuvo frente a Mateo. «Mi nombre es Alejandro Montiel», dijo, y le extendió una tarjeta que Mateo tomó con manos que todavía temblaban. «Soy ingeniero industrial y director del programa de innovación de la Fundación Horizonte». Mateo leyó la tarjeta. Las letras bailaban frente a sus ojos porque las lágrimas no lo dejaban enfocar bien. «Lo que acabo de ver», continuó Alejandro Montiel con una voz calmada, pero cargada de algo que se parecía a la reverencia. «No es un proyecto escolar, no es un experimento casero. Es el trabajo de alguien que entiende la mecánica a un nivel que muchos ingenieros con títulos universitarios no alcanzan en toda su carrera». Se inclinó hacia Mateo y bajó la voz, como si lo que iba a decir fuera solo para él. «Quiero que vengas a mi oficina la próxima semana. Quiero entender cada detalle de este motor. Y quiero hablar sobre lo que podemos hacer juntos para que esto llegue a donde tiene que llegar». Mateo abrió la boca, pero las palabras no salieron. Miró a don Ignacio buscando ayuda, y su abuelo, con los ojos todavía húmedos pero con una sonrisa que iluminaba todo el taller de su cara, asintió una sola vez. «Ahí estaremos, señor Montiel», dijo don Ignacio. «Ahí estaremos». Alejandro Montiel estrechó la mano del viejo mecánico, después la del niño, y se alejó caminando por el pasillo con la tarjeta de Mateo en el bolsillo y algo nuevo en la expresión. Algo que se parecía mucho a la esperanza, pero la feria todavía no terminaba. Y Gustavo Paredes, que había observado cada segundo desde su stand vacío de público, que había visto el aplauso, la periodista, al director de la fundación estrechando la mano de un niño de 12 años, ya tenía el teléfono en la oreja. «Soy Gustavo Paredes, de Autoélite», dijo con una voz que intentaba sonar calmada pero que vibraba con algo oscuro. «Necesito hablar con alguien de la organización. Tengo una denuncia que hacer sobre uno de los expositores. El stand 47. Sí,
El del niño. Colgó, se acomodó la camisa y caminó hacia el stand de Mateo con la sonrisa más amable que podía fabricar. Lo que iba a decir en los próximos minutos tenía el poder de destruir todo lo que Mateo había construido, y nadie lo veía venir. Gustavo Paredes caminó hacia el stand 47 con la sonrisa de un hombre que cree tener todas las cartas en la mano. Detrás de él, 2 personas con credenciales de la organización lo seguían con carpetas en las manos y expresiones serias. Una de ellas era una mujer alta, de pelo corto y traje gris, que se presentó como la coordinadora general de la feria de la Fundación Horizonte. ¿Mateo Rivas?, preguntó la coordinadora, deteniéndose frente al stand. Mateo, que todavía tenía la tarjeta de Alejandro Montiel entre los dedos, sintió como el calor del aplauso se enfriaba de golpe. Sí, soy yo. Hemos recibido una denuncia formal sobre su exposición. El señor Paredes alega que el motor que usted está presentando fue construido con piezas sustraídas de su taller AutoElite y que el diseño está basado en planos internos de su empresa. El pasillo entero se detuvo. Las personas que todavía rodeaban el stand dejaron de hablar. Valentina abrió los ojos tan grandes que parecían ocupar la mitad de su cara. Esteban dio un paso hacia adelante, pero don Ignacio lo detuvo con un gesto sutil de la mano. Gustavo se colocó junto a la coordinadora con las manos en los bolsillos, y esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado durante años. Mire, señora, yo no quiero causarle problemas a nadie, y mucho menos a un niño, pero como empresario responsable, no puedo permitir que alguien presente un trabajo que incluye propiedad intelectual de mi taller. Algunas de esas piezas las reconozco, y mi ex empleado, Esteban Quiroga, que está justo ahí, fue quien tuvo acceso a nuestras instalaciones y pudo habérselas llevado. Cada palabra fue calculada, cada pausa fue intencional. Gustavo no estaba gritando ni insultando. Estaba peor, estaba siendo razonable, y eso era más peligroso que cualquier agresión, porque la gente tiende a creerle al que habla con calma. Mateo sintió que el suelo se abría debajo de sus pies, no porque la acusación fuera cierta, sino porque entendió en ese instante que no importaba si era cierta o no. Lo que importaba era que alguien con poder, con credencial de empresa y traje planchado, estaba diciendo que un niño con overol era un ladrón. Y en el mundo de los adultos, las apariencias pesan más que la verdad. Eso es mentira, dijo Esteban, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Yo no me llevé nada del taller de Gustavo, y él lo sabe. Esteban, por favor, respondió Gustavo sin mirarlo, manteniendo los ojos en la coordinadora. Esto no es personal, es un tema de propiedad intelectual. La coordinadora miró a Mateo. Joven, ¿tiene alguna forma de demostrar que las piezas y el diseño del motor son de su autoría? Mateo abrió la boca, pero las palabras se trabaron. Tenía los diagramas, tenía los cuadernos, tenía semanas de trabajo documentadas en hojas de libreta cuadriculada. Pero todo eso era manuscrito, informal, el tipo de prueba que un adulto descartaría con un movimiento de mano. Fue entonces cuando don Ignacio se puso de pie. Lo hizo despacio, como hacía todo, con esa lentitud que no era debilidad sino gravedad. Caminó hasta quedar frente a la coordinadora, se quitó la gorra y habló con la voz más firme que Mateo le había escuchado en la vida. Señora, mi nombre es Ignacio Rivas. Soy mecánico desde hace más de 50 años. Cada pieza de ese motor fue comprada con mis ahorros, en ferreterías y desarmaderos de esta ciudad, y tengo los recibos en mi casa. El diseño es de mi nieto. Cada diagrama fue dibujado por su mano en cuadernos que yo le compré, y el proceso de electrólisis que hace funcionar ese motor es el resultado de semanas de estudio y trabajo que yo supervisé personalmente. Se volteó hacia Gustavo y lo miró a los ojos. No con rabia, no con desprecio, con algo mucho más poderoso, con lástima. Gustavo, te conozco desde que abriste tu primer taller. Eras un buen mecánico antes de decidir que ser vendedor pagaba mejor. Pero esto que estás haciendo hoy, esto no es proteger tu propiedad. Esto es intentar apagar la luz de un niño porque te recuerda a la que tú dejaste morir hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía tocar. Gustavo perdió la sonrisa por primera vez. Sus labios se apretaron en una línea recta y sus ojos se endurecieron, pero no respondió. No podía, porque lo que don Ignacio había dicho no era un insulto, era la verdad. Y la verdad, cuando se dice con calma,
no tiene defensa. La coordinadora tomó nota. Señor Rivas, vamos a necesitar ver esa documentación. Mientras tanto, el stand permanecerá activo, pero no podrá realizar más demostraciones hasta que se resuelva la situación. No. La voz vino de un lugar que nadie esperaba. Todos se voltearon. Caminando desde el stand de AutoElite, con el overol azul oscuro y las manos todavía manchadas de grasa, Tomás Aguirre cruzó el pasillo con pasos rápidos y se plantó frente a la coordinadora. «Yo trabajo en AutoElite», dijo Tomás. Y la voz le temblaba, pero no se detenía. «Llevo 2 años ahí. Y puedo decirle con certeza que en ese taller jamás se ha desarrollado ningún proyecto de motor de hidrógeno. Ni planos, ni prototipos, ni investigación. Nada. Lo único que hacemos es cambiar aceite, reparar frenos y cobrar de más por servicios básicos». Gustavo giró la cabeza hacia Tomás tan rápido que pareció que el cuello le iba a tronar. «Tomás, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debía hacer hace mucho tiempo, señor Paredes, decir la verdad». Tomás miró a la coordinadora. El día que este niño fue al taller a presentar su idea, Gustavo se rió de él frente a todos nosotros. Yo estaba ahí. Lo vi. No dije nada porque tenía miedo de perder mi trabajo. Pero lo que Gustavo está haciendo ahora es mentir para destruir algo que él no fue capaz de crear. Y eso yo no lo puedo seguir callando. Ramiro Soto, que había seguido a Gustavo desde el stand, dio un paso atrás, como alguien que siente que el barco se hunde y busca instintivamente la salida. La coordinadora cerró su carpeta. Miró a Gustavo durante un largo instante. Después miró a Tomás, a don Ignacio, a Esteban y finalmente a Mateo, el niño de 12 años con el overol azul limpio y las manos manchadas que no había dicho una sola palabra durante toda la confrontación. «Señor Paredes», dijo la coordinadora, «voy a necesitar que se retire del pasillo C. Si desea presentar una denuncia formal, puede hacerlo por los canales correspondientes con documentación que respalde sus afirmaciones, pero en base a lo que acabo de escuchar, no veo motivo para suspender la exposición del stand 47. Y luego agregó algo que hizo que el pecho de Mateo se expandiera como si le hubieran devuelto todo el aire del mundo. «El stand puede continuar con sus demostraciones». Gustavo Paredes se quedó inmóvil durante 3 segundos. 3 segundos en los que todo su plan, toda su estrategia, toda su fachada de empresario respetable, se desmoronó como un motor al que le quitan las piezas esenciales. Miró a Tomás con una furia silenciosa. Miró a Esteban con algo que se parecía a la traición reflejada. Y miró a Mateo. El niño lo miraba de vuelta, sin odio, sin rencor. Con esos ojos de 12 años que habían llorado en una vereda, que habían visto un motor rugir por primera vez, que habían soportado risas y aplausos con la misma espalda recta. Y en esos ojos, Gustavo vio algo que lo hizo retroceder un paso. Vio a alguien que ya no le tenía miedo. Gustavo se dio la vuelta y caminó hacia la salida del centro de convenciones. Ramiro lo siguió a distancia, como un satélite que pierde su órbita. Y mientras se alejaban por el pasillo brillante, entre los stands de empresas millonarias y los prototipos del futuro, Gustavo Paredes se encogió. No físicamente. Algo por dentro. Algo que ya venía agrietándose desde el día en que un niño le dijo que un motor solo necesitaba la chispa correcta. Terminó de romperse, y nadie lo detuvo. Porque a veces la derrota más grande no la impone nadie. La carga uno mismo. De vuelta en el stand 47, Mateo se apoyó contra la mesa y soltó un suspiro tan largo que parecía haber estado conteniéndolo durante toda su vida. Valentina le apretó el brazo. Esteban le dio una palmada en la espalda. Y don Ignacio, que no se había movido de su lugar durante toda la confrontación, simplemente dijo: «Bueno, ¿encendemos el motor otra vez o qué?» Mateo se rió, una risa limpia, liberada, que le salió del alma y que contagió a todos los que estaban cerca. Valentina se rió, Esteban se rió. Hasta Tomás Aguirre, que seguía parado en medio del pasillo sin saber muy bien qué acababa de hacer con su vida, se permitió una sonrisa tímida. «Tomás», lo llamó Mateo. El mecánico joven lo miró. «Gracias». Tomás asintió. No hizo falta decir más. La tarde continuó y el stand 47 no volvió a estar vacío ni un solo minuto. Mateo encendió el motor 4 veces más. Cada vez que rugía, la gente aplaudía. Cada vez que se detenía, las preguntas llovían.
La periodista que había llamado por teléfono regresó con un camarógrafo y le hizo una entrevista a Mateo, que duraría 3 minutos en el noticiero de esa noche, pero que se compartiría miles de veces en las redes durante los días siguientes. Cuando la feria cerró sus puertas a las 6 de la tarde, Mateo, don Ignacio, Valentina y Esteban desmontaron el stand en silencio. Un silencio distinto a todos los anteriores. No era tensión, no era expectativa, era paz. La paz de los que saben que hicieron algo bien. Salieron al estacionamiento con el motor sobre la mesa con ruedas que todavía chirriaba cada 3 pasos. El sol de la tarde pintaba todo de naranja y el aire olía a asfalto caliente y posibilidad. Carmen los esperaba junto a la parada de autobús. Cuando vio a Mateo salir, corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que el niño soltó una carcajada ahogada. «Mamá, me vas a romper. Te vi en las noticias», dijo Carmen, y estaba llorando, riendo, temblando, todo al mismo tiempo. Mi vecina me llamó para decirme que prendiera la televisión, y ahí estabas tú, mi hijo, frente a un motor, explicando cosas que yo no entiendo, pero que me llenan de un orgullo que no me cabe en el pecho. Don Ignacio se acercó despacio. Carmen lo miró, y sin decir nada, lo abrazó a él también. Padre e hija. El viejo mecánico y la mujer que había mantenido esa familia unida con las uñas cuando todo parecía desmoronarse. «Gracias, papá», susurró Carmen. «No me agradezcas a mí», respondió don Ignacio. «Agradécele a él». Y señaló a Mateo con la cabeza. Volvieron a casa juntos. Los 5 caminando por la vereda con un motor sobre una mesa con ruedas, como una procesión extraña que nadie entendería si no supiera la historia. Y en ese camino, entre risas cansadas y el chirrido de las ruedas, Mateo supo que algo había cambiado para siempre. No solo el motor, no solo la feria, algo dentro de él. 3 semanas después, Mateo y don Ignacio se sentaron en la oficina de Alejandro Montiel en el piso 12 de un edificio del centro de Córdoba. Las paredes tenían cuadros con fotos de proyectos anteriores de la Fundación Horizonte. Puentes, hospitales, escuelas, plantas de energía solar. Mateo miraba cada foto intentando entender cómo un taller con techo de lámina encajaba en ese mundo. Alejandro les explicó la propuesta. La fundación quería financiar el desarrollo completo del motor, un laboratorio equipado, asesoramiento de ingenieros especializados, materiales de primera calidad y una beca completa para que Mateo pudiera estudiar ingeniería cuando terminara el colegio. «No queremos comprar tu invento, Mateo», aclaró Alejandro. «Queremos ayudarte a desarrollarlo. La patente seguirá siendo tuya y de tu abuelo. Nosotros ponemos los recursos. Ustedes ponen el talento». Mateo miró a don Ignacio. El viejo tenía los ojos brillantes pero mantenía la compostura, como siempre, como un motor que vibra por dentro, pero se mantiene firme por fuera. «¿Qué dices, abuelo?» Don Ignacio miró a Alejandro. «¿El taller sigue siendo nuestro?» «El taller sigue siendo suyo. De hecho, queremos que sea la base del proyecto. Si le parece, lo renovamos, lo equipamos y se convierte en el primer laboratorio de innovación comunitaria de la Fundación». Don Ignacio se quitó la gorra, se rascó la cabeza y se la volvió a poner. «Bueno, siempre quise arreglar ese techo». Alejandro se rió. Mateo se rió. Y en esa oficina del piso 12, con vista a toda la ciudad, se firmó un acuerdo que no necesitó abogados ni letras pequeñas. Solo un apretón de manos entre un ingeniero que creía en el futuro, un mecánico que había dedicado su vida al oficio, y un niño que se atrevió a soñar con un motor que funcionara con agua. 2 meses después, el taller de don Ignacio tenía techo nuevo, paredes pintadas, herramientas modernas junto a las viejas, porque don Ignacio se negó a deshacerse de ninguna. «Las nuevas son más eficientes», decía, «pero las viejas saben más». Esteban trabajaba ahí todos los días. Había encontrado lo que Gustavo nunca le dejó buscar, un lugar donde sus ideas valían. Valentina pasaba cada tarde después del colegio, ayudando con la documentación y convirtiéndose, sin que nadie se lo propusiera, en la memoria viva del proyecto. Tomás Aguirre, que efectivamente perdió su trabajo en Autoélite al día siguiente de la feria, apareció una mañana en la puerta del taller con una caja de herramientas y una sola pregunta: «¿Necesitan ayuda?». Don Ignacio lo miró de arriba a abajo. «¿Sabes hacer café?». «Sí, señor». «Bienvenido».
40 días después, una tarde de esas en las que el sol cae despacio y el aire huele a metal caliente y esperanza, Mateo estaba solo en el taller, revisando unos cálculos cuando escuchó pasos en la puerta. Levantó la mirada esperando ver a Esteban o a Valentina, pero la persona que estaba parada en el umbral no era ninguno de los dos. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con barba de varios días y ojos oscuros que Mateo conocía bien porque los veía cada mañana en el espejo. Llevaba una mochila gastada al hombro y las manos en los bolsillos, igual que Esteban la primera vez que vino. La misma postura de alguien que quiere entrar, pero no sabe si tiene derecho. Mateo dejó caer el lápiz. «Hola, Mateo», dijo el hombre, y su voz se quebró antes de terminar el nombre. «Papá». La palabra salió sola, sin pensarla, sin autorizarla. Una palabra de 2 sílabas que Mateo no había pronunciado en 6 años, pero que su boca recordaba como los dedos recuerdan las herramientas. Por instinto, por costumbre, por algo que va más allá de la memoria. «Te vi en las noticias», dijo el hombre, y las lágrimas ya le caían por las mejillas aunque intentaba sonreír. «Te vi frente a ese motor. Te vi explicar cómo funcionaba, y te vi la cara de tu abuelo, la misma cara que yo le vi 1000 veces cuando era niño, y él me enseñaba a armar cosas en este mismo taller». Mateo no se movió. Su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara en toda la cuadra. Quería correr hacia él, quería gritarle, quería preguntarle por qué se fue, por qué no llamó, por qué eligió un vacío en lugar de quedarse, pero lo único que logró decir fue: «El abuelo nunca dejó de esperarte». El hombre cerró los ojos, y el sonido que salió de su pecho fue el más doloroso que Mateo había escuchado en su vida. No era llanto. Era el quiebre de alguien que carga 6 años de arrepentimiento y por fin encuentra el lugar donde soltarlo. «Lo sé», murmuró, «y no vengo a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Vengo porque vi a mi hijo hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. Quedarse, creer, seguir adelante cuando todo el mundo te dice que pares». Mateo tragó saliva. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no las secó. Las dejó caer sobre el piso del taller, sobre las mismas baldosas donde habían caído las de don Ignacio, las de Esteban, las suyas propias tantas veces. «No sé si puedo perdonarte todavía», dijo Mateo, y fue honesto, brutalmente, dolorosamente honesto, con la honestidad de un niño que ha tenido que crecer demasiado rápido. «No te pido que me perdones hoy, te pido que me dejes estar, que me dejes verte crecer, que me dejes aprender de ti lo que yo no le aprendí a tu abuelo». Mateo miró el taller a su alrededor, las herramientas viejas y las nuevas, los diagramas en la pared, el motor sobre la mesa, todo lo que había construido con sus manos, con las manos de don Ignacio, con la fe de Carmen, con el coraje de Esteban, con la lealtad de Valentina, con la verdad de Tomás. Y entendió algo que ningún diagrama podía explicar, que un motor puede funcionar con agua, pero una familia funciona con algo más difícil de conseguir. Funciona con la voluntad de seguir intentando, incluso cuando las piezas no encajan, incluso cuando el ruido del mundo te dice que pares, incluso cuando las personas que más quieres te han fallado. «Hay un overol limpio colgado junto a la puerta», dijo Mateo. «Te queda grande, pero se puede enrollar». Su padre lo miró sin entender. «Era del abuelo, él ya usa otro». Una sonrisa rota, húmeda, luminosa, cruzó la cara del hombre. La misma sonrisa que Mateo había heredado sin saberlo. Se puso el overol. Le quedaba grande. Tuvo que enrollar las mangas 3 veces. Igual que Mateo la primera vez. Igual que siempre. Y esa tarde, en un taller que olía a grasa, a metal y a segundas oportunidades, un padre y un hijo trabajaron juntos por primera vez. No hablaron mucho. No hacía falta. Las herramientas hablaban por ellos. Y el motor, testigo silencioso de todo, descansaba sobre la mesa como un corazón que por fin había encontrado el ritmo correcto. Cuando don Ignacio llegó 1 hora después y vio a su hijo con el overol puesto, trabajando junto a su nieto, se detuvo en la puerta. No entró de inmediato. Se quedó ahí, con la gorra en la mano, mirando la escena que llevaba años soñando y que ya no esperaba ver. Carmen, que venía detrás con una bolsa de provisiones, casi la dejó caer. «Papá», dijo mirando a su suegro. «Ese es...»
Don Ignacio asintió sin hablar, porque si hablaba, se iba a quebrar, y quería guardarse ese quiebre para cuando estuviera solo, en la intimidad de su banco de trabajo, donde las lágrimas de un viejo mecánico caen sin que nadie las cuente. Pero no pudo. Se quebró ahí mismo, en la puerta del taller, con la gorra apretada contra el pecho y los hombros temblando. Carmen lo abrazó. Y los dos miraron hacia adentro, donde Mateo le mostraba a su padre cómo funcionaba el sistema de electrólisis, con la paciencia de un maestro y la ilusión de un niño que acaba de recuperar algo que creía perdido para siempre. Esa noche, con el taller cerrado y las luces apagadas, Mateo pegó una nueva hoja en la pared de su habitación. No era un diagrama, no era un circuito, era una frase, escrita con tinta azul, en el centro de una hoja blanca. Un motor no necesita ser grande para ser poderoso, solo necesita la chispa correcta. Debajo, con letra más pequeña, agregó, y a veces, la chispa correcta eres tú. Cerró los ojos. Escuchó a su madre lavando los platos en la cocina, a su abuelo tosiendo suave en la habitación de al lado. Y por primera vez en 6 años, escuchó la voz de su padre diciendo buenas noches desde el sofá de la sala. Mateo Rivas sonrió. Y afuera, en el taller con techo nuevo y paredes pintadas, el motor descansaba en silencio sobre la mesa de trabajo. No rugía, no vibraba, pero si alguien se hubiera acercado lo suficiente, habría jurado escuchar un latido. El latido de algo que acaba de nacer. El latido de un sueño que ya nadie podía apagar.